Advertencia: cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, las imágenes, videos o cualquier material que aparecen son propiedad de la compañía respectiva. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de los personajes y sus elementos, por lo que son propiedad de esas compañías y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado Action Research Star Wars, la Hawk, ¡Ay, Dios mío! han dedicado a biografías de personajes, cómics, películas, series animadas, en fin, todo lo que puedes ver del universo Marvel creado por Marvel Comics y Marvel Studios en la gran pantalla. Te presenta el siguiente programa. Con ustedes, el mismo By Blahot, mi persona, el creador de contenido para el universo compartido de canales de YouTube, conocido como Archivos Digital Comic Universe. Sean bienvenidos al contenido creado en este canal y demás canales hermanos. Síganme en las diferentes redes sociales que encontrarán en la descripción del video y del canal y de los demás canales hermanos, y únete a esta gran familia. Advertencia: la siguiente reseña puede contener algún tipo de spoiler, por lo tanto queda bajo su propia responsabilidad de ver este video. Si no ha visto la película, mejor no vea este siguiente video. 3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Yo soy Bajo. Este es un video basado justamente en la crítica review. Primero que todo, retro review para lo que es Venom y review para lo que es Venom Habrá Matanza. Pero bueno, ¿cómo describimos estas películas que se han llevado a cabo por lo que viene a ser el universo Sony de Spider-Man de este personaje, ¿no? Pues bueno, básicamente, comenzando, estas dos películas se sienten muy atípicas. Yo lo voy a decir, es que bastante complicado dar un criterio un poco más objetivo, porque realmente pues las dos películas no, para mí, al menos en mi caso, no representan lo que significa el modelo, aunque sea de antihéroe. Básicamente se vuelve una sátira de lo que no se debe hacer con un personaje de un superhéroe muy icónico, que siendo su villano no aparezca su correspondiente rival, ¿no? En este caso el Hombre Araña, Spider-Man. Pero bueno, en sí las dos películas son entretenidas, hay que reconocerlas. Son dos películas que de alguna manera te muestran una versión diferente del origen del protagonista de los cómics, el personaje de periodista Eddie Brock. Pues al menos en el caso de la primera se trata de una investigación que lleva a cabo en la versión de este universo, que es interpretado por Tom Hardy, y obviamente lo que involucra a la aparición de un simbionte, completamente un poco un origen, llamémoslo algo distinto al cómic, pero que mezcla mucho el tema de la aparición de unas organizaciones que pues están ligadas justamente a Venom y al propio Spider-Man, que es la Fundación Life. Y aquí vamos a ver justamente al personaje de Carlton Drake, un personaje bastante importante en esos cómics. Obviamente se sabe de alguna manera la manipulación genética y experimentos científicos de la muestra alienígena que es encontrada después de una misión espacial, ¿no? Y con esto el miembro de la Fundación Life empieza a hacer esa serie de experimentos. Básicamente es eso. Y de ahí vamos a conocer que esta raza de simbiontes vienen con un propósito de conquista y arrasar. Bueno, no solo de conquista, sino con el objetivo de arrasar a la especie que predomina en un planeta, en este caso la Tierra. Entonces eso más o menos se va desarrollando. El comienzo en sí me gusta, al menos en la primera, porque te desarrolla un contexto que puede perfectamente encajar en una película de, ¿cómo le llamaríamos?, de ciencia ficción y terror, porque es una criatura que perfectamente puede arrasar una especie como la humana, ¿no? Pero hay un gran problema al comienzo. Yo creo que siempre nos hace falta una motivación, un personaje que diga que hay un hombre araña, ¿no? Que hay un personaje que está dispuesto a detenerlo, ¿no?
Claro está que como todos sabemos en el origen del personaje, siempre el simbionte siempre tuvo que ver muchísimo con el papel que tiene Peter Parker. Obviamente él asume el manto de Spider-Man con el traje negro, entonces eso como que cambia mucho esa figura, ¿no? Entonces nos quiere encontrar otro tipo de historias bastante poco complicadas y más aún pues de pronto acorde a lo que quieren presentar, ¿no? Pero bueno, tal vez lo que se ha criticado y de pronto pues también obviamente esa estética es el diseño de los personajes que parecen algo bastante peculiares. Para algunos se les ha gustado en su momento la primera y la segunda película, y obviamente que el único elemento que queda ausente es de pronto el logo que se forma en el cuerpo simbionte, ¿no? Obviamente vemos al Venom malvado, pero igual termina siendo como que lo cambian, lo fuerzan a cambiar, y eso no está bien con un personaje. Un personaje a medida para que el personaje sea reconocido al menos como un héroe o al menos como un personaje que tiende a irse a ese camino, sabiendo que en el pasado tiene un historial en el que lo caracterizan como un supervillano, como una criatura abominable, ¿no? Básicamente Venom para los humanos viene a ser ese monstruo, y como que la película pasa a ser esa sátira de ese tipo de criaturas. Es como si estuviéramos viendo Chucky y en su versión cómica, digamos lo que hizo con la esposa de Chucky y el hijo de Chucky. Es como romper el esquema, ¿no? Porque esta película me hubiera gustado más fácil decir, listo, yo la acepto siempre y cuando se continúa manejando el concepto de terror, pero decidieron como cambiar el giro del rated R por un PG-13, que desemboca mucho esto en ese tipo de situaciones, por tratar de aligerar la carga, que para que conozcan una criatura que es horrenda, y para los niños pues no sé, no compagina, porque todos saben que el personaje más popular justamente es el hombre araña. Por ejemplo, aquí yo tengo una novela gráfica, que esto es una recopilación, ¿no? Esta que es el que le da el nombre a Homecoming, precisamente, que es de Michael J. Straczynski, y justamente nos presenta las diferentes situaciones que el Trepamuros tiene que enfrentar. Entre ellas, poner un ejemplo, justamente personajes como Riot, el propio Venom, y obviamente lo que va a ser en el caso de la película secuela, que es Let There Be Carnage, ¿no? Entonces vemos que estos personajes se supone que son la gran amenaza, que son los dos de los personajes héroes en particular, tienen que coexistir el bien contra el mal. Pero ya el motivo de mostrarlo con un modelo de antihéroe no es como decir el castigador, que tiene una justificación. Acá la justificación se ve muy forzada, porque es un personaje que está destinado a cometer, digámoslo así, genocidio, y una criatura pues como con este tipo de historial como que pesa mucho, porque normalmente esperamos ver la serie animada, un ejemplo, o leer el cómic, y el personaje como que debería representar al que fue el personaje que fue derrotado, ¿no? Salvo, claro, con las figuras de otro tipo de héroes del Trepamuros, o aquellos personajes de Marvel que de alguna manera reconocen su pasado y tratan de enderezar su vida, ¿no? Que tratan de convertirse en un héroe después de haber sido, ¿sí? Quizás de pronto es por ahí que intentan tomar ese concepto, ¿no? Obviamente. De hecho, si tuviera que decir que entre la primera y la segunda, donde el argumento es donde se tiene que buscar evitar la invasión alienígena, y la otra, donde una idiotez hecha por el propio Eddie Brock y el mismo Venom para dar origen a Carnage, que básicamente esa es la premisa, ¿no? Entonces yo creo que pues esas historias perfectamente nos hace falta la cuota, como yo digo, falta la cuota del Trepamuros, ya independientemente quién le guste o no estas dos películas, ¿no? De disfrutables sí me encantan, pero digamos no a un nivel decir que yo me la pueda gozar, ¿no? Veo ahí simplemente lo que, digamos, lo que nos está mostrando en pantalla, ¿no? Pues obviamente uno esperaría algo más cercano a los conceptos del cómic, ¿no?
Bueno, de pronto hay una cosa sí es cierta y es que, bueno, Tom Hardy no hace nada mal a Venom y a Eddie Brock. De pronto no es culpa siquiera del actor, es culpa de cómo tratar de introducir un personaje que es bastante grotesco, hay que decirlo. Es que lo que es Venom, Riot, Carnage, son personajes que están hechos para un tono un poco mayor, ¿no? Incluso el tratamiento de la historia de los cómics es así. La historia de creo que se llama la de Agente Letal, si es el bueno, Protector Letal, obviamente, cual toma mucha inspiración porque busca darle un poco más de protagonismo a un ser que ya a estas alturas, un cómic de un supervillano, donde sea el personaje principal, listo, vaya y venga porque hay una justificación. Lo que pasa es que el concepto de dar el origen a un villano y lo tomes desde el punto de vista del personaje, se podría entender si tú tienes de fondo a que el antagonista sea el héroe, ¿sí? Obviamente eso está muy bien, pero digamos en un elemento donde la ausencia falta y tiene que ser como reconvertido el protagonista, en el caso de Tom Hardy, pues recae mucho en esa situación del personaje, ¿no? Obviamente no esperemos que todas las películas van a ser todas iguales. Veamos un ejemplo Joker, pero nos trata de justificar cómo y cómo se motiva, ¿no? Este villano conocido de Batman. En el caso de Venom simplemente es como si hubiese quedado en asuntos familiares. Nos hace falta decir que alguien, así sea un héroe menor del Trepamuros, del universo de Trepamuros, digamos, hiciera acto de presencia, ¿no? Pero no. La única mención es, por ejemplo, en la primera película recordamos que justamente Eddie Brock estaba cabreado de un trabajo en Nueva York que lo obliga a viajar a San Francisco, si mal no me acuerdo. Y es un simple guiño. La escena post créditos de esa primera película, como que no sé qué quiere contarte, ¿no? Obviamente para ese momento como que nos quería tratar de decir sí, está conectado a los M, pero nunca hemos puesto atención si esto realmente está ocurriendo, incluso con la segunda escena post créditos que viene a ser de la secuela. Ojo, no estoy diciendo que las dos películas tengan dos escenas post créditos, estoy diciendo la escena post crédito que tuvo la primera y la segunda película, como que no sé qué quiere decir, porque se supone que también pone a Sony y sus productoras filiales, lo que es Columbia Pictures y Tourstar, en una posición un poco confusa. Te vas a confundir porque, listo, si tienes a Spider-Man y te enfrentas a Venom, tienes un argumento más de que el personaje es malévolo, es una criatura grotesca, obviamente teniendo en cuenta el imaginario que nosotros tenemos. Pero otro es el imaginario del escritor y lo que nosotros estamos narrando, leyendo de un cómic donde incluso, a pesar de su grotesco, de pronto el escritor le quiso dar un giro y el personaje pasa a ser una especie de antihéroe o incluso un héroe. Pero hay que reconocer, un personaje que tiene antecedentes tiene mucho, o sea, hay que tenerle mucho cuidado en una adaptación. De hecho, listo, que me la hubieran contado y que Spider-Man aún no ha nacido, listo, que bueno, no es que no haya nacido, no ha aparecido, ¿no? Esto que el personaje de Venom ocurre varios años antes, listo, una trama así, listo, y ya después ya podemos decir, pero como en la historia de este universo no nos ha contado eso, pero hay que tener mucho cuidado, esto al menos para el tratamiento de las dos películas, estoy haciendo precisamente es una evaluación a las dos películas. Sin embargo, la historia de orígenes en la primera película, pues al menos sí está más o menos contada para lo que nos quieren presentar. Sin embargo, pues siempre vamos a ver que los diseños de los personajes es algo muy controvertido. De pronto a mí lo que de pronto yo le critico a esos diseños es que a veces como que te volvía muy ciego y tocaba, al menos yo lo sentía así, como que tocaba agacharse para poder ver porque siempre se trataban de cubrir como ese diseño horroroso con la oscuridad. Obviamente no estamos diciendo que que todo tiene que encajar con una película de terror, sino que también, por ejemplo, vemos los detalles
que como que mantengan un poquito la esencia, pero que al menos también digan que son personajes que no solamente viven de la noche, sino que si ustedes revisan los personajes de Venom y Carnage, de alguna manera también se dejan ver durante el día. Estos no son Batman. De hecho, incluso en la segunda entrega yo sentí que aquí, de hecho, a diferencia de lo que fue la primera película de Venom de Beth y Carnage, la sentí como si estuvieran metiendo forzadamente una historia de Batman, que es en esta versión que lo como si estuviéramos viendo a Venom una especie de Batman, y Carnage y Cletus casi, que aunque la personalidad de Cletus me gustó, eso hay que decirlo, como que no contrasta con lo que se supone que tiene que ser Carnage, ¿no? Carnage parece que quiere pasar por encima de Cletus y se supone que los dos personajes se llegan a entender perfectamente en los cómics, tanto así que no le importa abandonar su status quo. Ya saben que de hecho es uno de los pocos que acepta, ¿no? Aquí eso se ve, pero como que se llega a perder con la cuestión del tema de la introducción de la novia de Cletus, ¿no? Obviamente, entonces hay veces que esas cosas también como que chocan, ¿no? Obviamente no todas las películas son exactamente perfectas. Bueno, ya volviendo a lo que es la uno, bueno, la historia básicamente, bueno, va el tema del intento de conquistar el mundo, la manipulación de la compañía de la Fundación Vida. Luego está el tema de cuando Eddie pierde el trabajo y cómo se involucra en una historia que perfectamente lo puede unir o lo puede devolver como un personaje de interés para al diario que él trabaja, ¿no? Entonces, y más aún con el tema de la novia que quiere abandonar la, bueno, abandonar no, que en algún momento era orgulloso de Eddie, pero termina decepcionada, ¿no? Un personaje que me gusta mucho. Y obviamente el de Annie Wing, que también la conocen con otro rol, justamente porque ella también ha sido su usuaria del, del, del manto de Venom. Aquí obviamente lo hemos conocido como She-Venom, ¿no? Y bueno, y Riot, bueno, es el único que realmente como villano, a diferencia de lo que fue Carlos Medio, se destaca. Yo creo que por algo que por lo menos la primera me gustó más que la segunda. Y se destaca un poco porque hay una motivación, conquista y eliminar a otra especie que perfectamente a ellos no les interesa los humanos, sino simplemente lo que puede proveer, ¿no? Porque ellos no van en conquista, sino como que buscan alimentar a su especie. Pero bueno, básicamente cuando va en un mundo va de eso. Al menos en eso sí se queda claro. Bueno, hay otra cosa bacana. Bueno, ahí vemos en la primera vemos otros personajes. Bueno, hay cameos, obviamente. En la primera vemos es el debut al final en la escena post créditos de Woody Harrelson. Stanley tiene un último cameo. Jonathan Jameson, el astronauta, lo vemos acá. Bueno, al menos eso es en la primera, ¿no? Es una película que al menos medio como que toma eso, sino que los diseños sí obviamente coincido con los que lo han criticado. Los diseños no es que sea lo mejor, esperábamos más un traje más o menos parecido, y que de pronto el logo de araña no porque tenga que aparecer, sino que fuera más bien como, yo hubiera por lo menos colocado eso, que fuera una representación de un emblema de su especie, ¿no? Sí, una especie de criatura, y en vez lo que hicieron fue como hacer una especie de silueta en forma de, ¿cómo lo llamaríamos? Como venas. Se ve algo extraño, es como, pero bueno, al menos así le han dado la estética. Bueno, me gustó sobre todo la relación de cómo empieza a compaginar una relación un poco disfuncional, que quizás es lo bueno, pero lo malo es que como que al tratar de contar un chiste cómico o absurdo, de hecho dejan, para comparar, deja mejor parado a Thor Ragnarok con sus chistes, que son un poquito diferentes para entender el humor norteamericano, ¿no? Eso básicamente con lo que respecta a esa película. Pues es una película que al menos trata de cumplir, ¿no? Porque igualmente pues no hemos tenido, yo no sé si lo puedo decir yo no tengo ese criterio, al menos solo lo puedo decir con mi perspectiva. Aún siento que Venom no lo hemos tenido como debería ser, ¿no? Como el personaje que debió
tal vez de pronto la percepción de cuando Peter tuvo el simbionte y luego pasó a manos de Eddie Brock en la trilogía de Sam Raimi. Pero bueno, ese es otra versión de Venom que pues va para otro caso. Bueno, ya pasando lo que es Let There Be Carnage, bueno, les decía, hay otra. Bueno, parece que como que repite algunos de los errores de la anterior entrega. Al menos si trata de esforzarse, eso hay que decirlo, de esforzar de mejorar un poco la relación entre entre Eddie Brock y Venom, pero como que esa actitud de niñato no le iba bien a Venom, sino que aunque por más que sea complejo, yo esperaba un poco más. Bueno, listo, yo abandono temporalmente el cuerpo de Eddie, pero que también pudiera mostrar el elemento de que Eddie puede volverse débil. Si ustedes recuerdan, si no lo recuerdo, creo que era en las series animadas o creo que en los cómics, en donde por mucho tiempo si Eddie Brock no mantenía unido bueno, su cuerpo al cuerpo del simbionte, por lo que lo ha tenido durante mucho tiempo, él iba a perder bueno, iba a volverse débil, ¿no? Digámoslo así, que era como que creaba ese tema de la simbiosis. Aquí parece que el concepto de simbiosis simplemente es usurpar y utilizar el cuerpo del anfitrión, ¿no? Se supone que cuando es simbiosis comparten muchas cosas, no solamente mental, sino metabólicamente hablando. Bueno, aunque eso lo trata de resaltar de alguna manera, explicando lo que comienza la entrega, ¿no? Pero bueno, hay una pelea un poco más que para de niños. Yo creo que ese pedazo es un poco cómico, pero pues eso ya depende de quién lo recuerda. Y bueno, Venom 2, bueno, el tema de incluir al personaje de Grito, pues me llama la atención porque se supone que no hay concesión de meter a un personaje que aparentemente nos está describiendo como una especie de mutante, ¿no? Pero igual es un guiño que es bastante interesante meter ese caso. Bueno, eso por un lado. Bueno, el tema de cómo es que casi manipula acontecimientos para atraer a Eddie cuando ya esto estaba siendo contado desde la escena post créditos. Yo creo que debía haber empezado un poquito con unos 10 minutos de la película, contarte cómo ha madurado la relación entre Eddie y Venom. De pronto haber hecho aparecer un pequeño villano, aunque sea para 3 minutos, donde lo esté capturando. No hablo de ladrones, sino de los villanos clásicos de Spider-Man. Yo creo que habría sido interesante, al menos eso hubiera sido conectado con su posible película o con una posible aparición secundaria en otra película del universo Marvel de Sony, que digan, bueno, ahí estamos conectados, que listo, que si en ese universo existe un Spider-Man, bueno, que al menos ya dejen el espacio, que haya al menos una ficha que diga, bueno, aquí está Spider-Man o aquí pasó. Pero bueno, igualmente eso ya se había visto ya en la primera, entonces yo creo que pues por ese lado pues no había problema. Bueno, el tratamiento, es que es bastante, digamos, el tratamiento respecto al personaje, yo creo que a mí me parece que queda mejor parado al menos Riot y el anterior villano de la Fundación Life, porque pues como que esperaba un poco donde pudiéramos conocer de otra manera a Cletus casi, porque era como combinar al Joker, pero mal usado, a Hannibal Lecter, bueno, ese tipo de villanos asesinos en serie. Y más aún que me recuerda mucho ese estilo, aunque esta parte sí es positiva, al personaje que Woody Harrelson manejó en la famosa película de Oliver Stone. No sé si ustedes se acuerdan que incluso allí a trabajar Robert Downey Jr., ¿no? Donde, bueno, eso es una película básicamente que ustedes la pueden encontrar. De hecho, la película la conocen como Natural Born Killers. Creo que aunque al menos del buen trabajo que tiene Woody Harrelson,
se lo puede, yo creo, ¿no? A mí me da la impresión que el personaje de Natural Born Killers se nota, y más aún con la personalidad con el personaje que hace Naomi Harris, tratan de presentarnos, yo creo, ese dúo de criminales que te cuenta la historia de Oliver Stone. Ahora en una versión compaginada de el universo de personajes de superhéroes, ¿no? Entonces aquí vemos ese personaje como plasmado. La diferencia con esa película es que como que se siente un poco más forzado en el sentido de que ya nos están restregando en la cara que sí, obviamente es un asesino en serie, pero esperaba darle como un toque de misterio. Yo creo que eso es lo que le faltó, que listo, que aparece un tipo que ha sido un asesino en serie, y luego Eddie Brock está continuando la como es la investigación, pero eso a manera comenzando un flashback y luego regresando sí obviamente al elemento que vimos a la escena post créditos de la primera, en el que ya aquí nos cuentan la historia ya que le ha estado contando. Obviamente recordemos que él está entrevistándolo por ser periodista, y ahí sí recabar, digamos, hubiera sido una escena flashback de 10 minutos y luego como que retrocede, o sea, es como retroceder y luego avanzar. Creo que una escena tipo flashback, bueno, no otro flashback, no, sino de como cuando devuelves la película y luego vuelves a la posición principal del argumento central. Yo creo que hubiera sido un poquito más interesante de por qué este personaje que lo mandan a investigar, qué tiene que ver con Eddie Brock. Apenas que el otro, por recuperar su reputación de la anterior película, si recordamos todo lo que le tocó pasar al propio personaje de Tom, ¿cómo le diríamos? De Eddie Brock. Obviamente pues aquí como que cambia así ese juego de roles, ¿no? Pero bueno, igualmente pues la historia tiene que haber mejorado, sí, pero no está al nivel de lo que fue la primera historia, porque al menos yo veo que hay un argumento justificable. Simplemente aquí ya no están diciendo qué está ocurriendo, y fuera de eso pues tampoco es que haya ayudado mucho. Las filtraciones fueron demasiadas, que llevaron al personaje hasta cierto punto de contarte ciertos aspectos que te definen que ya íbamos a saber cuáles eran las motivaciones del villano. Ya sabíamos de antemano a quién se iba a enfrentar. De hecho, la escena post créditos es el mayor spoiler. Me refiero a la escena post créditos de la primera película. Yo lo creo, y eso creo que de pronto termina un poquito matando un poco esta película, contando media película. Ahí sí les digo, para que seamos sinceros, ahí te están contando media película sin tener que contar toda esta película. Entonces por eso digo que la primera resulta un poco ser más, digámoslo, mejor, digámoslo así, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería contar de todo esto. Pues no hace falta mucho, ya sabíamos que íbamos a ver enfrentamiento de simbiontes. Simplemente era un diseño que toma la base de Venom, pero en color rojo, un color que quizás de pronto le sienta un poquito bien al personaje. Y bueno, gente, muchísimas gracias. Esta era la crítica. Bueno, puntuaciones de las dos películas. De la primera yo le doy un 7, y a esta sí le voy a tener que dar un 6,4 por los acontecimientos. No están mal, pero tampoco son lo mejor que se ha podido hacer de Sony. Yo creo que Sony, desde la trilogía de Sam Raimi, como que no ha hecho bien las cosas. Ya vimos que tuvo dos películas con Andrew Garfield que no fueron lo que se esperaba para ellos, pero están tratando de ver a ver cómo encajan esto. Bueno, hablando un poquito de la escena post crédito final, pues quizás es lo único que se puede decir que se rescate de esta película. Yo creo que puede ser que para aquellos que han creído en el tema de la Spider-Verse, sí puede ser una posible teoría multiversal. No sé si es que Sony se quiere arriesgar realmente, no sabemos hasta qué punto. Desconozcamos del contrato si de alguna manera que Fake logró convencer para que haya un choque de universos, porque a mí lo que me da la impresión
disculparán, con la escena post créditos es que quieren un choque de universos, y cuando ese choque de universos termine, obviamente es como decir, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esta circunferencia, obviamente, y en esa circunferencia, bueno, perdón, aquí no me ve bien, ¿no? Entonces, venga, lo ubico acá, ¿no? Hagamos de cuenta, bueno, vamos a hacer que este es el círculo, este es un universo, que es el de la Tierra 616, o bueno, 616 no, la Tierra 199.999, que es el UCM. Y esta que tengo aquí, otro círculo, no sé si lo vean bien, es el universo de Sony, de Marvel, de Spider-Man, ¿no? Entonces es como si se hubiesen encontrado tímidamente, como que, bueno, este es el UCM, este es el de Sony, y como que como que no se lanza a contarte realmente cómo introducir a estos personajes. Entonces fue por esa misma razón que de alguna manera este que viene a ser el universo representado a través de Kevin Feige, bueno, digámosle a Sony, arriesguese, bueno, no, pero no lo involucre un poquito con el UCM y después usted sigue haciendo más películas por separado. Supongo que por ese lado es el lado empresarial de invitar a otra compañía rival que tiene los derechos de Spider-Man y sus personajes para que puedan participar en el UCM y puedan así mantener muchos años más a Spider-Man en el UCM. Y bueno, eso es básicamente lo que yo supongo, ¿no? Suponiendo hipotéticamente que se esté confirmando, pero igual yo solo prefiero pensar de manera neutral que hasta que haya una captura, bueno, captura no, una presentación ya oficial dentro de la película, la aparición ya de ese multiverso proveniente de Sony. No estamos hablando porque ya se sabe que ya existe un multiverso, simplemente es decir, de cómo hacer ese experimento para canonizar al menos de manera no oficial las películas de Sony en el UCM, sobre todo porque son películas muy que quieren ser un poco retiradas, ¿no? Obviamente, listo, te pones todo Venom, pero igualmente las películas sueltas no tienen nada de conexión. Es más o menos como lo que hacía Toho cuando tú cogías a Godzilla, ¿sí? Lo ponías a enfrentar con la King Ghidorah, te ponían a enfrentarlo contra King Kong en la versión de la era Showa. ¿Y qué es lo que hacían? Después de que ellos eran derrotados en sus películas de Godzilla, inmediatamente recuerdo, y de hecho ustedes lo pueden indagar, que el propio, por ejemplo, Mothra, King Ghidorah, les dieron sus propias películas y ni siquiera se hacían referencia de sus enfrentamientos que tuvieron con Godzilla en esas películas originales, en las primeras, ¿no? Simplemente era una trilogía, si mal recuerdo, creo que en los 60 era una película de Mothra y nunca se hizo referencia a la existencia de Godzilla. Lo mismo con las de King Ghidorah e incluso en los 90 cuando tuvieron su remake en Japón. Son ejemplos de lo que yo creo que va a pasar con las películas de Venom, perdón, con las películas de Sony de Spider-Man y con las películas, perdón, no el de Spider-Man, me refiero del universo, personajes de Spider-Man como Venom, Morbius, Kraven el Cazador, sino que esos mismos universos cada vez que estén chocando los vamos a ver y de entrada y salida, simplemente es eso. Quiere decir, por ejemplo, la de Kraven el Cazador simplemente no se va a hacer ninguna mención, a menos que haya una escena post créditos que sí sea una escena, porque básicamente como que van a construir escenas post créditos donde sí son canon las películas de Sony, pero la película entera, todos los argumentos, si no aparece, por decir, un Avenger o no hacen referencia a esos personajes del UCM, significa pues obviamente su lado no canónico. Es como decir, por eso digo, por un lado es canon desde el punto de vista si Sony va a permitirlos utilizar en el UCM en una aparición con Tom Holland, pero al mismo tiempo no es canon porque sus historias se apartan tanto que dejan o ignoran más bien los acontecimientos que narra el mundo del UCM, o sea, de las películas del universo cinematográfico de Marvel. Y de ahí ocurre lo que yo les cuento, como ha sucedido con el ejemplo de las películas de Mothra, King Ghidorah, una película, si mal me acuerdo, que hay una que es de King Kong japonés, que incluso ignoraba por completo la pelea que tenía contra Godzilla originalmente, que es la del
que es una película de King Kong en el que se enfrentaba a un mecha King Kong, algo así. Pero bueno, eso son historias para poner como un ejemplo, y eso es lo que yo creo que por ese lado se va a ir Sony. Entonces simplemente cuando les convengan unen temporalmente esos universos y dicen sí, obviamente esos son los mismos personajes, son los mismos actores, pueden reutilizar al actor porque lo puede hacer Sony por sus propiedades, tanto el intelectual, bueno, no intelectual, el personaje en lo que corresponde a los derechos de entretenimiento cinematográfico. Y bueno, gente, pues simplemente quiero decirles, espero que les haya gustado la crítica. Obviamente no esperen pensar que me gustaron, pero no en el sentido tradicional, ¿no? Pero igual cada quien hay que respetar. Si a ti te gustó, bienvenido, te aplaudo. Si a ti no te gustó, bien, también, bueno, cada uno tiene su opinión. Hay que aprender a ser autocrítico. No se deben llevar por la crítica que yo le haga, ni por la crítica que haga un canal grande, sea buena, sea regular, sea mala, etcétera, porque cada uno tiene su criterio, ¿no? Entonces simplemente hay que invitarlos pues a decir, bueno, me gustó por motivos, razón y circunstancia, pero también no me gustó por razón y circunstancia. Entonces es la idea que nosotros youtubers tenemos que darles ejemplo para que todas las personas tengan un criterio mayor. Simplemente hay que decirles, yo soy BlackHawk, me pueden seguir en mi canal de Archivos DC Universe con contenido DC, en mi canal secundario en el que estamos es Archivos Marvel 616 Star Wars, donde me pueden seguir sobre contenido Marvel y Star Wars. En el canal de videoblog Archivos Digital Comic Universe, allí me pueden encontrar para temas random de cultura gay en general. Allá la mayoría de los por cierto, quería hacer un anuncio especial ahí, que la mayoría de los magazines sobre Marvel o DC que estábamos haciendo originalmente en los dos canales, por ahora van a estar en el canal de videoblog, pero cuando se trate de algún evento de anuncios tipo Disney D23, van a ser acá en el canal de Marvel, y el de la DC Fandom va a ser obviamente en el canal de DC. Entonces es como para que tengamos en cuenta eso, pero obviamente es como para organizar mucho más un poquito los canales y que tengan un poco más de contenido, sobre todo el canal de videoblog. Bueno, también les quiero invitar en Twitter, como me pueden encontrar como Archivos DCU y by Archivos Blog, en TikTok como Archivos DCU by BlackHawk, en Twitch como Archivos DC Universe, o con mi canal secundario Archivos-Piso Digital-Piso Comic, o también en Facebook me pueden encontrar como Archivos DCU by Archivos Blog y Archivos 616, que son las tres páginas de Facebook de los 4 canales, y en Instagram como Archivos Digital Comic Universe, o con mi Instagram secundario que es Archivos Digital Comic Universe-Piso número 2. También están cordialmente invitados al grupo y canal de Telegram y al grupo de Discord. Los enlaces de tanto las redes sociales mencionadas se encuentran en la descripción del video. También hay que invitarlos a Patreon, donde me pueden seguir como Archivos DCU. Y obviamente recuerden suscribirse, darle like, compartan este contenido si les gustó, den su opinión personal de lo que ustedes consideran cómo les fue a esta película, regular, buena, si es favorita, si es la peor. Obviamente ustedes saben que pues Sony es un poquito complicado últimamente en los últimos años, entonces si la respuesta fue negativa en su momento de Amazing Spider-Man 2, yo lo veo desde ese punto en el caso de las dos Venom, pero al menos Venom 1, al menos yo creo que la veo mejor posicionada respecto a eso. Simplemente es una opinión y no infiere en lo que tú pienses, porque perfectamente tú puedes tener tu propio criterio de lo que te gustó, obviamente. Y bueno, gente, simplemente me despido. Yo soy Lojo y como siempre les digo, ahora sí, siempre me voy más de la palabra. Sigan siendo felices, les dice, y esperemos que disfruten de estas dos películas. Transmisión fuera. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Gente, están cordialmente invitados a seguirme en mis redes sociales, en mi gran familia de canales del universo compartido de YouTube, que comprende mi canal principal Archivos DC Universe. También me pueden seguir en mi segundo canal Archivos Marvel 616 Star Wars. También me pueden seguir en mi canal de video como Archivos Digital Comic Universe, y mi cuarto canal Memory Alpha Archivos Star Trek. Asimismo me pueden seguir en mis 3 Facebook, 2 Twitter, 2 Instagram, en TikTok, en Twitch. Asimismo entrar a mi grupo de Discord y Telegram que se encuentran en la descripción de este video, y además redes sociales de este canal. Recuerda, sigan siendo felices, BlackHawk les dice, transmisión fuera, bye.